Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a la guerra en Gaza. Con ese motivo hemos conversado con Ariel Segal, que es un internacionalista de nacionalidad israelí-venezolana, muy conocido entre nosotros, y con el que justamente abordamos varios aspectos que están relacionados con esa terrible guerra, tanto a nivel político-militar y, por supuesto, humanitario. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Muchas gracias, Ariel, por haber aceptado la invitación para conversar en torno a la guerra de Gaza. Y la primera pregunta que yo quería hacerte era, ¿cómo está actualmente la sociedad israelí tras el golpe del 7 de octubre? ¿Cuál es un poco el mood, la situación, ¿no?, psicológica, en fin, social en Israel en estos momentos? Sí, bueno, que te quiero felicitar primero y desearte éxito en esta plataforma, que ya sé que llevas un tiempo, pero igual es la primera vez o la segunda que me entrevistas por esta vía. Y la pregunta es muy pertinente porque justamente Israel viene de conmemorar la fecha donde anualmente se recuerda a los caídos en las guerras y atentados terroristas de toda su historia. Y no hay transición. A las 6 de la tarde del día siguiente se conmemora con todo júbilo la independencia del Estado de Israel, que fue en 1948. Entonces, justamente tu pregunta fue una polémica a todo nivel político, social, en los diferentes lugares de Israel, a nivel de alcaldes, de municipios, etcétera, porque había mucha gente que no quería que se celebrara la parte conmemorativa, la parte alegre, justamente por lo ocurrido el año pasado, pero igual sigue siendo un trauma muy fuerte en la sociedad israelí, uno, y dos, que es un trauma no superado porque también sigue el problema de los rehenes, más de 100 rehenes en manos de Hamas en Gaza. Entonces, el gobierno tuvo que finalmente hacer el acto que siempre hacen, tanto para la parte de los caídos como para la parte de alegre de la independencia, pero lo tuvo que hacer sin público, cosa que en décadas, no sé si desde el mismo año 49, no se había visto, por el tema de las críticas de si lo hacía de una manera abierta y con audiencia masiva. Y en algunas ciudades y pueblos se conmemoró la parte del júbilo, pero con mucha discreción, lo cual ya te puede ir contando y a nuestros amigos que es un trauma no superado, es un problema que el israelí, aparte de lo que significó con la matanza en un solo día de más de 1.200 personas, más de 3.000 heridos, eh, tiene que ver con que yo creo que en los últimos, desde la guerra de los 6 días, que aunque Israel la ganó 6 días, se sintió al comienzo la posibilidad de que el Estado podía ser destruido. Desde entonces hasta lo ocurrido el año pasado, los israelíes nunca se sintieron tan frágiles, nunca se sintieron que podía haber un problema existencial, que podía haber un atentado, que podía haber una guerra, que iban a morir soldados, sí, pero de que podía haber la posibilidad de que mataran civiles en una cantidad masiva, de que eventualmente Irán o algunos de los proxies, de los grupos satélites o sucursales iraníes como Hamas, como los hutíes en Yemen, como Hezbollah en el Líbano, pudieran causar algún tipo de daño de ese tipo y que se vincula también con negligencia de los servicios de inteligencia y de la cúpula militar israelí. Eso no había ocurrido y eso sigue golpeando mucho a la sociedad. Y para terminar, quiero decir que esa es una de las razones que todavía permiten a Netanyahu sostenerse en el poder, porque de acuerdo a las encuestas, la gente quiere que Netanyahu se vaya, pero no necesariamente significa que más de la mitad de la población quiere que la guerra se acabe, aunque parezca contradictorio. Y justamente en relación con eso, leí un artículo en Le Monde hace un mes más o menos, donde decían que había una encuesta que indicaba que alrededor del 60% de los israelíes judíos estaban en contra de que se enviara ayuda humanitaria a Gaza. Y que eso era una de las razones, bueno, no sé si es la razón, pero en todo caso, claro, para Netanyahu, que siempre está muy atento a lo que quiere la gente, podía explicar un poco, digamos, el bloqueo, la reticencia a enviar efectivamente
ayuda humanitaria a Gaza. Esto más allá, por supuesto, de los, digamos, extremistas que bloquean las ayudas y todo lo demás, pero pareciera que en la propia sociedad israelí no se quiere aceptar que se ayude al pueblo palestino, digamos, la gente de Gaza. Bueno, es un tema muy difícil. Hay todavía mucho resentimiento, hay todavía mucha desconfianza con el tema no solo de Hamas, sino con el tema de la población palestina. ¿A qué se debe eso? Primero, a que los soldados que van al frente, recuerda que Israel tiene muchos reservistas que están yendo, ¿no? No solamente están yendo los soldados que están entre 18 y 21 años, sino gente de más edad, hasta los 30, 30 y pico años y que hace mucho tiempo no tenían que entrar a Cisjordania, no tenían que entrar a Gaza. En la situación que están de lucha con Hamas, hay una sensación que es difícil de percibir desde afuera, pero es lo que me han comentado incluso familiares y amigos, de que ellos sienten que el palestino común y corriente, si puede, le va a avisar al terrorista de Hamas para que te disparen por la espalda. Entonces, en esa situación del día a día de guerra, son muy desconfiados y piensan que hay una especie de mala intención de los mismos población palestina civil, ¿ok? Obviamente, es que el palestino civil no puede amar, no puede querer al soldado israelí que está ahí porque lo ve como un colonizador y toda la vida lo ha visto así porque desde que probablemente la generación que nació hace 20, 30 años, el único israelí que conoce es un israelí vestido en uniforme verde con botas, etcétera, y definitivamente es un colonizador, no es un civil que camina por Tel Aviv, por Jerusalén, ni nada por el estilo. Pero todos estos años, lo que acaba de ocurrir el año pasado, de la masacre que perpetró Hamas, han ido creando un resentimiento también a nivel poblacional de ambos lados. Segundo, hay las encuestas también del lado palestino que apoyan a Hamas más que la autoridad palestina, Sí, es verdad. a pesar de que toda esta tragedia también, no también, bueno, básicamente se las trajo Hamas. Nadie puede decir que Hamas no calculó las consecuencias al hacer una masacre como la que hizo, de que la respuesta israelí iba a ser no dura, iba a ser salvaje. Entonces, sin embargo, el palestino promedio, como es atacado por Israel en este momento, le cuesta asociar el tema de que jamás le trajo esta pesadilla. Y claro, va pasando el tiempo, van pasando los meses, van pasando los meses, ellos ya no se acuerdan de lo que hizo jamás, solo se van recordando de las privaciones y todos los problemas humanitarios que tienen, el hambre, las pésimas condiciones, las enfermedades, etcétera. Pero eso es lo que hace que haya una cierta insensibilidad también de parte de la población israelí, porque tú me estás preguntando más de la población. El Claro. tema ya gobierno, Netanyahu es un populista, Netanyahu es un populista de derecha, como hay otros populistas de derecha como Trump, Orbán en Hungría, y hay populistas de izquierda como Petro, como Maduro Chávez, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que el populismo es ambidiestro, puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Netanyahu quiere aprovechar, sí, esta supuesta promesa de que va a liquidar 100% a Hamas como organización guerrillera, con capacidad militar. Y sí, quiere, dentro de toda esa historia, va causando más problemas humanitarios, porque hay que recordar que en la primera fase de la guerra vamos a atacar norte y centro de Gaza, váyanse al sur, váyanse hacia Rafah. Y ahora les dicen, salgan de Rafah y váyanse hacia el centro. Y entonces está causando un desplazamiento masivo de población que obviamente ya era un desastre humanitario y ahora es una catástrofe. A ver si la palabra catástrofe supongo que es más fuerte que desastre. Claro. Y él con eso no le importa, eso es definitivo. Y sus socios de gobierno, de los partidos extremistas religiosos o de los partidos ortodoxos, no le importa. No le importa este tema humanitario. A mí lo que no entiendo todavía es qué hace el partido de centro del exministro de Defensa, Benny Gantz, Ujú. que él y el número dos de su partido, que también fue un militar importante, están en el gabinete que en el mundo lo llaman de guerra, en Israel lo llaman de seguridad, sin pertenecer a la coalición de gobierno de Netanyahu, simplemente para ayudar a tomar decisiones de guerra. Él ha salido a hablar varias veces de que el tema humanitario tiene que mejorar, pero no termina de renunciar a ese gabinete. Claro. Y es lo que no entiendo ante una situación como la que está ocurriendo.
Y una tercera cosa que quiero decir, Francisco, es que yo no soy experto en temas militares. Y ya cuando me hacen preguntas, no tú, no me las has preguntado, pero quiero adelantarme, de que si de verdad es necesario entrar a Rafa para debilitar casi a su mínima expresión a Hamas o no, hace falta hacer esa entrada, yo no lo sé. Según el gobierno de Israel, sí. Según la administración de Estados Unidos, que también sabe mucho de lo que está pasando ahí, no. Y dentro del ejército israelí, en los últimos días, ha habido filtraciones, que obviamente se cuidan de no decir nombres, gente de alta rango del Ministerio de Defensa, cosas por el estilo, utilizan un lenguaje muy genérico, se oponen a lo que al intento del gobierno de entrar a Rafah, lo que implica que hay también hay un descontento en los altos mandos militares, que puede ser o por la entrada a Rafah o puede ser porque no se ha definido todavía, Netanyahu no tiene interés en definir qué significa victoria. Y definir victoria no es militarmente, definir victoria es ¿y después qué? Exactamente. Políticamente qué. Sí. Sí, leí un artículo donde decían que efectivamente cada vez de manera abierta los mandos militares están, digamos, expresando una especie de descontento, ¿no? Ahora, precisamente hablando de la manera en que se está llevando a cabo la guerra, viste seguramente que había un artículo que salió hace un tiempo de una página israelí, reproducida por varios medios, donde Israel estaba utilizando inteligencia artificial para la guerra, ¿no? Y tenía pues, una lista de, creo, algo así como 37.000 personas, por lo menos con posibilidades o probablemente, en fin, miembros de Hamas, y había que liquidarlos a todos. Eh, lo que se decía en ese artículo es que efectivamente veían una persona que pertenecía a Hamas y entonces se le bombardeaba ahí o se le atacaba ahí donde estuviera. Lo que quiere decir que, por ejemplo, estaba durmiendo en la noche con su familia, con toda su familia, y no importaba, y lo atacaban. Y eso explicaría, en parte, la cantidad de muertos civiles y de niños. Bueno, he visto sí que en el Haaretz, diario Haaretz, que yo consulto regularmente, sí genera debate. Pero más allá de eso, en Israel, porque además, y relacionándolo con eso, entiendo también que la televisión israelí, por lo que he leído, casi no pasa nada de lo que está pasando en Gaza. O sea que como que la gente, como que los medios, no es que ya censura, entiendo, sino que es una, digamos, es una política de los medios israelíes de no mostrar lo que pasa en Gaza. Entonces, ¿se habla de eso en Israel, más allá de Haaretz? Yo creo que todavía quedan algunos medios, aparte de redes sociales, obviamente, pero yo creo que todavía quedan un par de medios televisivos Ujú. donde el periodismo sigue siendo más agudo, menos ideologizado, donde los empresarios que dominan estos medios no están vinculados a la ideología del gobierno de Netanyahu. Porque en Israel, por ejemplo, hace 2, 3 años abrió un canal que vendría a ser como el Fox de Estados Unidos. Entonces, Ah, todo lo que hace este gobierno es una maravilla. claro. Pero si se abrió un canal así es porque hay otros canales que vendría a ser como lo que es la CNN en Estados Unidos, que es un canal mucho más que trata de ser objetivo. Ya yo no estoy seguro hoy en día que CNN sea objetivo tampoco, pero más hacia la izquierda, digamos. La izquierda en Israel significa más palomas, más críticos a la opresión hacia los palestinos, digamos. No tiene nada que ver con categorías socioeconómicas ni nada por el estilo. Claro. Ahora, hay diarios también que son de derecha. Eso es un fenómeno mundial, no es solo de Israel. Antes los diarios trataban de ser lo más objetivos posibles. Siempre en Israel Haaretz, que es también el diario que yo más leo, ha sido el de más de izquierda, el más pacifista. Siempre ha habido diarios que son más de derecha, pero cada vez más diarios que antes eran objetivos se van o hacia la derecha y muy pocos hacia la izquierda. Hay que reconocer que después de tantos años de conflicto, digamos, desde la firma de los acuerdos de Oslo, el año 93, 95, cuando se intentó una negociación seria con los palestinos de hacer un Estado, y lamentablemente fracasó por miles de razones que no tenemos tiempo ahora de analizar. Y luego vino la segunda intifada en el año 2000, y vino atentados terroristas, e Israel atacando palestinos y palestinos radicales atacando a Israel, etcétera. Desde ese entonces, la mayor parte de la población israelí se ha radicalizado. Y cuando digo radicalizado no significa que todos son como los que votaron por los religiosos nacionalistas o los que votaron por los ortodoxos, pero vamos a decir que se han vuelto más escépticos a que se puede lograr negociar con palestinos moderados. De acuerdo. Y obviamente los medios de comunicación
que se consumen más o que se venden más están destinados a ese tipo de lectores, porque claro, son un poquito más del 50% de la población israelí. Y por eso consigues más de estos diarios, de estas radios, de estas televisoras y de estos programas en redes sociales que tratan de justificar casi todo lo que hace el gobierno de Israel. Ese es un tema. Un segundo tema que no le va a gustar mucho a mis amigos judíos fuera de Israel, pero que yo lo digo constantemente y los que ya me han oído varias veces y me conocen personalmente ya no tienen problema con eso, pero hay gente que todavía le cuesta asumir que criticar a un gobierno de turno de Israel no es lo mismo que criticar a Israel. Y es un problema que tienen muchos judíos. Yo soy judío, soy israelí, pero no tengo ese problema. Pero muchos judíos tienen ese problema porque, claro, también hay que tomar en cuenta que es verdad, o nosotros los judíos sentimos, y me incluyo, que hay, no voy a decir antisemitismo, que sí lo hay, algunos medios, o más que medios, algunos periodistas, algunos activistas, etcétera, de extrema izquierda y de extrema derecha, porque los extremos siempre se tocan, pero yo sí diría antisionistas. ¿Y a qué me refiero? El sionismo se puede definir como miles de cosas, pero yo me voy con una definición sencilla y la del concepto cuando surgió en 1897. Es el movimiento nacional del pueblo judío para poder tener una patria de mayoría judía en la tierra de Israel. ¿Ok? De ahí en adelante existen muchas ramas del sionismo, religioso, ortodoxo, laico, el que quiere hacer un París en en el Medio Oriente, el que quiere hacer un Estado binacional donde árabes y judíos gobiernen juntos, hay de todo. Pero ¿cuál es el problema? Que los judíos sentimos, y los israelíes lo ven también, que lo acaban de ver en la competencia de Eurovisión también, por cierto, que Israel quedó de quinto lugar, pero las pifias y sí, las ofensas claro, sí, que sí, sí. ocurrían en Suecia y en otras partes del mundo, lo que sea, eran la orden del día. El tema es no que critiquen al gobierno de Israel, no que critiquen ni siquiera a Israel, es que hay en muchas de las protestas hay slogans y que dicen, por ejemplo, del río al mar, un Estado palestino. El río al mar, un Estado palestino es el río Jordán al mar Mediterráneo. Entonces significa que Israel no debe existir, solo debe haber un Estado palestino. Entonces, los que hacen esos carteles y se los dan a un montón de ignorantes que los llevan, que no saben ni siquiera qué significa ese eslogan, está llevando un eslogan que lo que está invitando es al genocidio. Hay que acabar con 8 millones de judíos que viven en Israel para construir ahí también un Estado palestino y todo sea palestino. En vez de decir que haya dos estados para dos pueblos, que es lo que buscamos los moderados. Entonces, hay una sensación de que esta forma de antisionismo que busca negar la existencia de Israel es una forma nueva de antisemitismo contemporánea, no nueva, pero contemporánea. Eso no significa que todos los que critican a Israel son antisemitas, No, pero claro, sí hay algunos se mezcla, que claro, se puede mezclar, están en el antisionismo y en realidad están haciendo activismo antisemita. claro. Y eso complica las cosas. Y en Israel también lo ven. Y en Israel están viendo lo que pasa con las protestas en Estados Unidos en las universidades. Y en Israel ven las protestas en Europa. Y la mayoría sienten, no nos quieren, no repelen, pero no nos quieren reconocer todavía a estas alturas, después de más de 70 años como Estado. Mm, Entonces, que nos digan que estamos haciendo crímenes en Gaza, que nos digan que el ejército no le está importando si mata mucha gente civil, que digan que el gobierno de Netanyahu no le importa dar ayuda humanitaria, que digan todo lo que es como hacen con Putin, como hacen con los chinos, como hacen con muchos regímenes en el mundo, gobiernos. Pero ¿por qué somos el único país que nos dicen que no tenemos derecho a existir? Y eso también radicaliza. claro. Bien, a tenía muchas más preguntas, pero como bueno, tenemos que cortar acá esta conversación, solamente vamos a continuarla porque lamentablemente este tema, ojalá que no siga durando, ojalá que haya un acuerdo finalmente con Hamas, no parece seguro, por el propio líder de Hamas y también por los cálculos de Netanyahu. Pero en fin, en todo caso, te agradezco, Ariel, por esta entrevista y nada, pues seguiremos en contacto para seguir hablando Sí. de esto. Solamente te quería decir, yo recuerdo mucho que una vez me entrevistaste mientras yo estaba en Israel sobre el gobierno anterior, que fue un gobierno que era una coalición con partidos muy de izquierda y muy de derecha, y que incluso tenía un partido árabe Sí, la coalición de gobierno.
Y yo te decía que ese era un gobierno milagroso, solo duró un año, Sí. pero era un gobierno milagroso, así que quiero creer que todavía milagros en la Tierra Santa pueden ocurrir y otro tipo de gobierno de ese tipo, de esas características puede venir para ver si se logra negociar con los moderados palestinos y se empieza un proceso que durará mucho tiempo, pero que pueda conducir por lo menos a un futuro Estado palestino coexistiendo entre el río y el mar con el Estado de Israel. Claro, tú lo has dicho. Es interesante. En Tierra Santa ya es tipo que hayan milagros. Me parece buena esa, me parece buena esa expresión. Bueno, nada, otra vez gracias, Ariel, y seguimos en contacto. Gracias, gracias por la invitación.